Buenas noches, en esta ocasión vamos a conocer lo que es el contenido programático o el plan de asignatura de la materia oratoria forense o técnicas de oratoria, siendo la metodología de la misma el enfoque por competencias basado también en la obra de Sergio Tobón, formación basada por competencias, siendo el modelo pedagógico el modelo constructivista, porque es el modelo que se adopta para que los estudiantes puedan construir el conocimiento, puedan investigar, puedan aprender a través de los saberes previos que se tienen y generando con esto el aporte epistemológico que se tiene en la misma materia para generar aprendizajes significativos a través de las experiencias previas de los estudiantes y en base al entorno que se tiene en aulas, pudiendo ser un entorno heterogéneo donde existan profesionales de distintas áreas o estudiantes que tienen una procedencia diferente que otra, siendo importante para el desarrollo de la materia que nosotros podamos transmitirla en base a esos conocimientos o entrevistas que realicemos a los estudiantes para evidenciar cuáles son sus experiencias o conocimientos previos y también cuáles son sus destrezas que se tienen, ¿no? Gardner nos hablaba de las inteligencias múltiples que puede poseer cada persona. Puede una persona tener destrezas o habilidades artesanales, otra persona puede ser hábil con las matemáticas y la otra hábil para eh, establecer o para conversar, para dilucidar de mejor forma algunas palabras en base a experiencias, como les estaba diciendo, previas, ¿no? Siendo la competencia o el modo problematizador el siguiente. En base al aprendizaje basado en problemas, sería la desconfianza al hablar en público impide a un individuo desarrollar un discurso preciso, lo que puede transgredir en una transmisión incorrecta del mensaje, ¿no? Dándonos este enfoque o este problema, podemos decir que la competencia que queremos desarrollar es pronunciar un discurso elaborado por sí mismo para persuadir, entretener, informar y deleitar al público sobre una idea esencial, en base a las técnicas de oratoria para la interacción dentro de las audiencias y su entorno, ¿no? Como contenido de organización de las unidades de aprendizaje, vamos a ver que estará el de la comunicación verbal como primera unidad, donde el elemento de la competencia que querramos o que queremos desarrollar en la misma es el utilizar la comunicación verbal con claridad, coherencia y exactitud, transmitiendo un mensaje en base a las técnicas vigentes, empleando para tal propósito la ética social. Tendremos criterios de desempeño que hacen este contenido temático, ¿no? Las evidencias sobre este criterio o estos criterios de desempeño y los saberes. El saber conceptual, donde proponemos el origen o concepto de oratoria, principios de la oratoria, la historia de la oratoria a través de estos antecedentes que se tiene en cuanto a la materia, los conceptos de ética, sofisma, de ontología, así como retórica. Podemos evidenciar también que en el saber hacer vamos a realizar actividades que hacen al ejercicio profesional de la abogacía en cuanto a audiencias cautelares, audiencias sobre juicios orales, preliminares, complementarias, previas, de conciliación o intraprocesal. Vamos a ver cómo se va a utilizar la comunicación verbal, la organización de las ideas en las mismas, la sistematización, identificación de técnicas, ya en la parte también de interrogatorio que se realice. Vamos a también desarrollar el saber ser donde aportaremos como contenido axiológico la ética, la honestidad, la responsabilidad, tratando de transmitirlo a través de nuestra vida misma. Y no solamente ello, la responsabilidad estando puntuales en clases, la honestidad con el resto de nuestros compañeros en cuanto a las opiniones que proferimos y tratando obviamente de estar lo más apegados a la verdad posible. Las técnicas de oratoria.
En las técnicas de oratoria vamos a desarrollar el elemento de competencia, que es el emplear recursos verbales y no verbales, manteniendo la atención del espectador en base a diversas técnicas de la oratoria y o procedimientos, la empatía y compromiso, siendo los criterios de desempeño los que se tienen aquí. La comunicación verbal, no verbal, utiliza técnicas de oratoria. Se tiene que tener la atención del espectador. Vamos a nosotros proporcionarles las técnicas que hemos ido leyendo y hemos ido observando, como por ejemplo la de relajación a través de la respiración, las terminales nerviosas a través de los puntos que se tienen en las manos, antes de proceder a lo que es una alocución, un discurso o el ingreso a una audiencia. Siempre tenemos ese estrés natural que tiene el ser humano cuando nos enfrentamos a algo concreto. Entonces es importante dar a conocer cuáles son los mecanismos que se tienen para aliviar o para minimizar este estrés natural que se tiene, ¿no? Evidencias van a ser las exposiciones, cuestionarios que se tienen, ¿no? Fuera de esos tres saberes, el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, que son el conceptual, procedimental y el actitudinal, también tenemos otros que está desarrollando la universidad propiamente, como es el saber convivir. Y esto lo vamos a evidenciar a través de los grupos que vamos a hacer, donde es importante que nos manejemos con aprendizaje colaborativo. Uno podrá saber más del otro o más que el otro, y el otro podrá tener diferentes conocimientos que el resto de sus compañeros, lo cual no lo hace diferente, sino lo hace diferente en cuanto a sus homólogos, sino lo hace diferente en cuanto a los conocimientos o las características que él tiene, siendo importante para impartir la materia este concepto o esta parte ética, ¿no? El saber convivir y finalmente el saber decidir. Dentro de los grupos también que se tiene, se efectuarán decisiones que son importantes para la realización de las actividades concretas. Entonces los estudiantes podrán evidenciar estos mecanismos, y el facilitador también podrá resaltar cuáles son las virtudes que se tienen con el saber decidir, que hacen también el ejercicio profesional de la abogacía. Las decisiones que uno toma en el ejercicio profesional son las decisiones que uno afrontará a futuro, ¿no? En cuanto a casos concretos o en cuanto a la vida misma. Comunidad 3 se tienen los recursos de la oratoria para informar al público, donde el elemento de competencia dentro de la unidad será el empleo o el emplea con eficiencia los recursos expresivos de la oratoria, gestos, postura y comunicación para persuadir, entretener e informar al público de acuerdo con el propósito del orador en concordancia con la ética social, siempre resaltando los valores que se tienen. En unidad 4 será la personalidad de un buen orador, que utiliza de manera adecuada todos los elementos y técnicas que caracterizan a la personalidad del buen orador, transmitiendo un mensaje en base al respeto al ser humano y al contexto social. Están los saberes, ¿no? La metodología, como les estaba diciendo, va a ser el enfoque basado en competencias, el modelo pedagógico constructivista, el modo problematizador, teniendo las siguientes actividades. Inicialmente se va a proceder, como les decía, un diagnóstico para ver cuáles son los conocimientos previos del estudiante, ya posteriormente para realizar lo que es, en base a estos conocimientos previos, un aprendizaje significativo con relación a la materia y a los temas que se tienen dentro de la materia. Se tendrá un feedback, una retroalimentación y conclusiones en base a los conocimientos previos y la exposición que realice el facilitador y los conocimientos previos, como les estaba diciendo, de los estudiantes. Posteriormente se realizará una dinámica, un debate en base a temas importantes de relevancia social o de discusión, como son la teoría creacionista versus la teoría de la evolución, después el positivismo versus el naturalismo, el aborto, a favor, en contra. Otro tema también que es muy importante y que adquiere relevancia en la actual coyuntura es el tema de el COVID
y ahí se dilucidará la cuarentena rígida versus el trabajo, en la necesidad del trabajo, y otros temas también que pueden acotarse de relevancia social para en función al número de estudiantes que se tiene, siendo la dinámica entre 3 estudiantes, donde uno asumirá un rol protagónico, el otro el rol antagónico y finalmente el tercero emitirá conclusiones como si fuera un silogismo. Ya, esta evaluación será sumativa, aunque también existirá la coevaluación por parte de los estudiantes del entorno, de sus otros compañeros al grupo y también del docente, donde se hará la heteroevaluación. Ya, en la oratoria vamos a establecer las normas que establecen a la misma mediante una lluvia de ideas. Para esto nos valdremos de la plataforma del Classroom, ¿no? O la pizarra, donde vamos a desarrollar todas las actividades y la lluvia de ideas que se tiene por parte de los estudiantes en el desarrollo de las técnicas de expresión en oratoria. Se tendrá la lectura del libro Grandes Juicios de la Historia. Se procederá a una exposición del contenido, normas presuntamente infringidas, argumentación de las defensas en base a los casos de los juicios de Jesús, el juicio de Galileo Galilei, el juicio de Nuremberg, el de los templarios como principales elementos que se tienen dentro de este libro. El contenido bibliográfico va a ser colgado a la plataforma Moodle para que pueda ser descargado por parte de los estudiantes, debiendo formar grupos y a través de la formación de grupos establecer o hacer una lectura del caso que les ha tocado para exponerla y desarrollar estos otros temas transversales. En materia civil se procederá a una exposición por parte del docente donde se llegará a cabo, se llegará a establecer lo que es primero los conceptos de la conciliación previal y el marco normativo. También algo de la intraprocesal, se harán planteamientos de problemas y finalmente se harán simulacro o teatralización, donde se asumirán roles, se procederá al desarrollo de una audiencia de conciliación, donde estará un conciliador y 2 partes que tengan intereses contrapuestos. Esta evaluación también será sumativa. Se realizará un simulacro de audiencia complementaria donde se asumirán roles de la audiencia, los alegatos en conclusiones, se tendrá un material bibliográfico, normativo, conceptual, expediente, estudio de casos. En la evaluación será sumativa, como les estaba diciendo en cuanto a esto. En materia penal se realizará un simulacro de audiencia cautelar, se crearán grupos, teatralización de audiencia, tendrá también una evaluación sumativa, aunque no solamente eso, sino también una coevaluación por parte de los estudiantes. Como otra clase se tendrán las técnicas de interrogatorio, donde el estudiante podrá interrogar a un testigo y no solamente interrogar al testigo, sino también podrá objetar las preguntas por no ser pertinentes o no ser acordes al caso. Esta evaluación también será sumativa y será de 10 puntos, aunque también en base a críticas constructivas por parte de sus compañeros se hará una coevaluación. En otra parte se harán los alegatos para sentencia en materia penal, donde se procederá a la defensa de los alegatos en base a expedientes o casos concretos que hayan investigado los estudiantes. La evaluación también será sumativa en este caso con el puntaje de 10. Finalmente se tendrá un examen final, un examen escrito que estará en plataforma, donde la evaluación será sumativa y será de 10 puntos también. Es necesario hacer una ficha metacognitiva con relación a los conocimientos que ha podido adquirir dentro de la materia el estudiante, siendo 4 o 5 preguntas las que se desarrollarán en nuestra ficha metacognitiva. Como estrategias y técnicas más utilizadas se tendrá la exposición del estudiante, las simulaciones por parte, en la exposición será a cargo del docente y de los estudiantes también. Habrá lluvia de ideas por parte de los estudiantes. A su vez, simulaciones, dramatizaciones, exposiciones, debates y técnicas, autoevaluaciones y evaluaciones. Los recursos didácticos serán los medios audiovisuales. Tendremos presentaciones en PowerPoint, en Prezi o en Genially.
y también nos valdremos de la plataforma Classroom Scream. Técnicas didácticas participativas, links jurídicos, multimedia, ilustraciones de documentos. En cuanto a la evaluación, nos valdremos de los instrumentos de la lista de cotejo, la rúbrica analítica, el registro de observación, el examen escrito y la ficha metacognitiva. Los cronogramas son 7 sesiones porque es modular.